después tuvimos la de Berenice Yáñez, candidata de nuestra lista, digamos, Exacto. es ahora Buenos Aires. Después nos fuimos a La Plata. Exactamente, bueno, tuvimos la entrevista con el ministro de Salud de la provincia y hoy Sí. estamos en la faceta así, digamos, universitaria, médico-asistencial. Tenemos en línea a otro profesor universitario, otro también es especialista en medicina interna, estamos hablando del doctor Marcelo Morante, uno de los pioneros del, no sé, al menos para mí, digamos, Sí. el recorrido que yo tengo en mi vida universitaria, de lo que tiene que ver con el uso del cannabis medicinal. Bien. Yo he escuchado a muchos docentes y profesores por ahí hablar, en mi caso que vengo del palo de la toxicología, del cannabis como uso recreativo o lo que tiene que ver con el uso problemático, el consumo problemático de alguna sustancia, pero el cannabis medicinal, digamos, ha sido yo creo que uno de los caballitos de batalla históricos del doctor Marcelo Morante, que lo tenemos en línea. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo te va? Joaquín Cara te saluda para Chequeo General. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y a la mesa. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcelo. A ver, Marcelo, ¿cuánto hace que vos te dedicás al tema del cannabis medicinal? Allá, bueno, participé en el Congreso de más o menos 12 años, o sea, 12 en el años. 2014 me fui a Canadá a hacer la capacitación porque claramente en nuestra Facultad de Medicina de La Plata no contábamos con esa formación y bueno, y comenzamos un camino universitario y bueno, que después llegó a ser trascendente en leyes y en otros procesos, pero básicamente ya pasaron más de 10 años. Bien, ¿y qué nos podrías contar de tu experiencia en el conocimiento de los usos, de las ventajas, de qué perfiles de pacientes tienen por ahí mayor ventaja para tener algún alivio, no digo alguna cura, pero porque bueno, ya nos hablará el doctor de los usos, digamos, con respecto al uso del cannabis medicinal. ¿Qué perfil de paciente, digamos, podría usarlo o cuáles no? Yo recién escuchaba atentamente al colega, básicamente el cannabis se encuentra su lugar más cómodo en el dolor crónico y con determinadas características que es neuropático, pero si uno toma la frecuencia con que se da este dolor en la población, 1 de cada 4 habitantes del mundo padece dolor crónico. Es una definición que realmente le da cabida a muchas estrategias, donde una de ellas es cannabis. Pero 1 de cada 4 habitantes. Sí. El dolor crónico realmente, básicamente con la expectativa de vida que hay hoy en el mundo, se ha convertido en la gran epidemia y puntualmente el dolor de características neuropáticas, que es un porcentaje de esa población, ha encontrado en el cannabis una tercera línea de tratamiento. ¿Y por qué? Básicamente el cannabis recorre una experiencia similar a la de los opioides en cuanto a que hay un sistema endógeno que se llama sistema endocannabinoides, que se termina de descubrir en la década del 90, donde se registran determinados receptores y ligandos endógenos que de alguna forma el cannabis interactúa con este sistema endógeno, lo podemos modular con determinadas moléculas derivadas de la planta y en ese sentido podemos, digamos, aumentar la actividad o disminuir la actividad de este sistema endógeno y en función de eso mejorar situaciones claves o síntomas claves que acompañan al dolor crónico, como es el dolor, la ansiedad y el insomnio, por ejemplo, que se da en una triada muy frecuente en el dolor neuropático y que acompaña a gran parte de las enfermedades crónicas. Entonces, en este sentido, con estas características de impacto, con la frecuencia que tiene y con la baja toxicidad, si uno sabe de alguna forma manejar la herramienta en cuanto a nefrotoxicidad, gastrotoxicidad, cardiotoxicidad, se ha vuelto una herramienta que el mundo analiza en escenarios de unidades de dolor. Bien, y es decir, es como un tratamiento complementario para ir a otras líneas farmacológicas, digamos, cuando uno padece este tipo de enfermedad, que estaba hablando del dolor crónico, ¿no? Totalmente, o sea que es una herramienta complementaria que aparece en una guía canadiense ya de 2013, ¿no? En tercera línea de tratamiento, o sea, primero aparecen los antidepresivos tricíclicos, distintos, digamos, antineuríticos como la pregabalina, la gabapentina, después aparecen los opioides y esto que digo yo, su gran virtud es la baja toxicidad en cuanto a la nefrotoxicidad y es una tercera línea que acompaña a las dos líneas que mencioné anteriormente, o sea que no viene a desplazar estrategias convencionales, pero sí a complementarlas y hay un paciente muy característico que de alguna forma recurre mucho al cannabis, que es el paciente con dolor oncológico. Claramente ahí ese es el mejor ejemplo porque no
de alguna forma no desplaza al opioide, que es de alguna forma la herramienta básica y eje central del tratamiento del dolor en ese escenario, pero lo complementa y muchas veces nos permite a nosotros bajar la dosis de opioides. Bien, con los efectos adversos que estos tienen, ¿no? Claro. ¿Y tiene algún otro uso, doctor, más allá del dolor crónico? Yo lo he escuchado en pacientes epilépticos, pero no sé si efectivamente tiene buena respuesta o no. Bueno, en Argentina se hizo conocido este uso, básicamente porque las madres con niños con epilepsia refractaria, con encefalopatía epiléptica básicamente, de alguna forma se acercaron al Congreso de la Nación a buscar en busca de una ley, y hay un estudio que se realiza en el año 2016, un americano, Orrin Dembski, un epileptólogo, demuestra la clara mejoría en la frecuencia y la calidad de vida de estos niños, que eran síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut, que eran situaciones muy complejas en cuanto a la calidad de vida, no solamente del niño, sino de la familia, y encuentran, como bien dijiste vos, una herramienta complementaria a los antiepilépticos tradicionales. O sea, no es un antiepiléptico de potencia como para desplazar los otros, pero sí aparece como pacientes que venían con 3 líneas de tratamiento, una coadyuvancia con este tipo de derivados. Básicamente en ese caso, en ese contexto, fueron productos ricos en CBD, en uno de los componentes bioactivos de la planta. Bien. Doc, ¿puedo aprovechar para hacerle 2 preguntitas que tenemos de nuestra audiencia? Sí, por favor. La primera de ellas es si tiene contraindicaciones. Bien, es importante, ahí uno está haciendo una generalización, uno preguntaría cuál de los productos y en qué escenario, ¿no? Pero si uno hablara de cannabis en general, uno hablaría de precauciones claras en pacientes. Si uno usaría, por ejemplo, una formulación que tuviera un compuesto bioactivo con uno de los psicotrópicos más conocidos, que es el THC, las contraindicaciones serían aquel paciente que tiene algún antecedente psiquiátrico o alguna psicosis en algún estado de sintomatología aguda, o algún paciente que tuviera una arritmia también de difícil manejo y de alguna forma agudizada. O sea que las precauciones son en estos escenarios, pero lo que un poco te mencionaba yo, o sea, si algo ha caracterizado esta herramienta es la baja toxicidad. Uno puede tener precauciones y seleccionar muy bien el paciente, pero acuérdense esto que dijo, seleccionar muy bien el paciente y seleccionar muy bien el producto, porque cuando se habla de cannabis se habla como en general, como que uno quiera, ¿qué le parecen los antibióticos? Bueno, claro. ¿Cuál de los antibióticos? ¿No? Bueno, el cannabis le cabe la misma, es una fitoterapia, pero como tiene tantos compuestos bioactivos, uno se debería preguntar cuál de los compuestos bioactivos predomina, si es un cannabis de tipo artesanal, o si es un cannabis de grado farma, donde se conocen, o si es un magistral en base a cannabis, donde se conocen los componentes en distintas proporciones, ¿no? Bien, y una preguntita más. ¿Puede ser consumido por pacientes del espectro autista? Bien, esta misma investigación que hizo Orrin Dembski en el 2016, eran pacientes con una complejidad no solamente en la frecuencia de crisis, que eran muy altas, las frecuencias diarias, sino que había en estos niños acompañaban cambios de comportamiento, cambios del humor, y esto que hablamos de la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces esto después fue de una forma nuevamente tomado como un escenario de estudio en la sociedad israelí, y demostraron que un componente de estos componentes bioactivos de la planta, que era el CBD, mejoraba francamente la conectividad y la socialización de estos pacientes, los trastornos del humor, del sueño. O sea que uno podría pensar en este contexto de la complejidad que tienen los pacientes con estas enfermedades, una herramienta más que se sume al equipo, ¿no? Uno entiende que este abordaje siempre es multidisciplinario y con múltiples herramientas. Bueno, cannabis podría ser ocuparía un pequeño espacio en este escenario. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los oyentes? Yo estoy hecha. Bueno. Doctor Marcelo Morante, la verdad, interesantísimo. A mí se me ocurren 1000 preguntas por hacerles, pero bueno, estás mordiendo la lengua. Claro, estamos llegando al cierre del programa, pero me parece interesante también resaltar, ¿no?, la solidez que tiene el doctor al transmitir los conceptos, la información y el tema. Me parecía importante. Él ha ocupado cargos en el Ministerio de Salud justamente abocados a estos temas, digamos, ha sido uno de los pioneros, como digo, del desarrollo, de la investigación, del uso, de la enseñanza. Si mal no recuerdo, usted no tenía una cátedra optativa en la Facultad de Medicina también con respecto al uso de cannabis medicinal. En farmacología básica se daba un seminario optativo, y dentro de medicina interna, yo soy profesor adjunto, hacemos en medicina interna 2 también una capacitación optativa, y hacemos
realmente hoy diplomaturas en más de 14 universidades del país, o sea que hoy hay un desarrollo y un interés muy importante respecto a esta temática, y creo que ayer hablábamos del Congreso Internacional, la gran ventaja que tiene Argentina es que lleva más de 10 años de capacitación de los actores de salud para que el debate sea equilibrado, para que no se cometan de alguna forma plantear la panacea desde el canal, sino que se encuentra una oportunidad en determinadas situaciones sintomáticas y realmente si uno la sabe utilizar, viene a colaborar. Si la usamos más, seguramente vamos a estar de alguna forma suicidando la molécula, decimos nosotros, porque no la estamos utilizando adecuadamente. Pero bueno, indudablemente tiene un montón, digamos, de campo de acción, desde luego el dolor crónico, como bien lo mencionaba, totalmente. Pero se mencionó también el tema de la epilepsia, medio de coletazo también mencionó lo del insomnio, sí. Así que indudablemente estamos ahí ante un campo de acción bastante amplio. Nada, da para seguir desde luego la nota, pero bueno, quedamos en contacto, profe, para nuevas entrevistas y para ir desarrollar un poco más. Justamente ayer y antes de ayer me contaba el doctor que se estuvo desarrollando el Congreso de Cannabis Medicinal acá en nuestro país, así que nada, indudablemente también queríamos mostrar esto, digamos, ¿no? Este es un profesor de la universidad pública, médico del sistema público de salud, investigador, así que nada, cuando quieren por ahí desprestigiar nuestras universidades y nuestro sistema público, me parece que notas como la que estamos haciendo ahora con el doctor Morante, como la anterior con el doctor Espeche, muestran el valor y la calidad de nuestros docentes y de nuestra formación. Doctor, le agradecemos infinitamente su tiempo, le agradecemos infinitamente la nota, muy interesante, muchas gracias por llevar adelante la labor que lleva con respecto a este tema y estaremos en contacto seguramente para nuevas entrevistas. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno,